Las soluciones a esta estafa que ellos llaman crisis pasan por una democracia real en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y que esta democracia ponga una política del bien común muy por encima de la economía. Y esto dentro de una Unión Europea en la que sus instituciones sean democráticas, participativas, transparentes y pongan la política de una banca central europea que sea verdaderamente digna de ese nombre. En resumen, no se trata de más Europa, se trata de más democracia. En mi opinión, vivimos la fase final que muestra el agotamiento del modelo de pacto que se acordó en la denominada transición. No sé si hace falta un proceso constituyente en sí, no creo que haya que tirar por la borda la Constitución, pero que hace falta una reforma institucional muy seria, eso me parece indiscutible. La solución está en la política, es mi convicción. De todas maneras, digamos que no podemos ayudar a los mercados o no podemos ayudar a la tecnocracia a desprestigiar la política. Nadie ha elegido, repito, a los dirigentes del Banco Central Europeo y ellos nos dirigen y dirigen a nuestros dirigentes que sí hemos elegido. Eso es lo que hay que cambiar y hay que cambiarlo con la política, obviamente. El informe FUESA 2012 señala que en España la proporción de hogares por debajo del umbral de pobreza es cercana al 22%, es decir, casi 1 de cada 4 españoles, y que la tasa de pobreza en España es una de las más elevadas de la Unión Europea, solo superada por Rumanía y Letonia. El informe Gobernar para las élites, realizado por Oxfam, Confederación de ONGs con presencia en 94 países, publicado en enero de 2014, dice: los sondeos de Oxfam en todo el mundo reflejan que la mayoría de la población cree que las leyes y normativas actuales están concebidas para beneficiar a los ricos. En España, 8 de cada 10 personas están de acuerdo con esta afirmación. Jan Ziegler, vicepresidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de la ONU, ha dicho: vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados. Vivimos en este momento la manifestación de un proceso de incremento, a mi juicio, insoportable de la desigualdad. Desigualdad en los derechos, pero también desigualdad en el acceso al poder y a la riqueza. Doctor, sabemos que usted es pionero en una investigación absolutamente innovadora. ¿Nos puede decir exactamente cuál es su trabajo? Mi equipo trabaja en la desintoxicación de plutócratas. Todo se reduce a un problema de dinero. El dinero es una droga perversa, mucho peor que la heroína, la cocaína o las drogas de diseño. ¿Se referirá usted al exceso de dinero? Sí, a la demasía en dinero. Hasta ahora, esta enfermedad se ha diagnosticado desde el punto de vista moral. Nosotros entendemos que sus consecuencias hay que verlos también desde el punto de vista de la salud mental, la injusticia social y los dramas que produce con la ecología, los desastres ecológicos. Entonces, ¿podemos decir que un plutócrata, un supermillonario, es un enfermo mental? Evidentemente. Aparecen bien trajeados, triunfadores, pero mire, eso solamente es la fachada. Porque en el inconsciente, como un monstruo soterrado, está ese personaje que trata de escapar, no quiere enfrentar su realidad y huye. ¿Huye? ¿Con qué? Con lo único que tiene, lo que más ama, su dinero. En definitiva, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Pero el funcionamiento de la democracia depende de qué tipo de reglas de juego se establecen. Esas reglas de juego se establecen en las constituciones y
la ley electoral o las leyes electorales. Por otra parte, este concepto de democracia participativa, esto también viene de América Latina. Quiere decir que no es porque la ciudadanía le ha dado a un candidato o una candidata el poder, ¿verdad?, el legítimo, legal, porque lo ha elegido, que esta persona ya va a hacer cualquier cosa a espaldas del pueblo, sino que al contrario, los electores van a estar asociados al gobierno. La ciudadanía vigila las cuentas para que no haya corrupción, ¿verdad? Entonces, la democracia participativa, digamos, es una democracia ya más avanzada que la simple democracia representativa, en la que nosotros votamos y punto, se acabó, nunca más te vuelves a meter en política durante 5 años o 4 años o lo que duren los mandatos, ¿verdad? Tenemos que luchar por una constitución que defina un Estado democrático, laico, transparente y participativo. El poder legislativo deberá estar ejercido por una representación de la ciudadanía elegida con criterios estrictamente proporcionales, de tal manera que el voto de todos y cada uno de los españoles tenga el mismo valor. Los políticos, además, tendrán que ser elegidos con un sueldo digno para que no seamos representados solo por los ricos. El Poder Judicial deberá ser naturalmente independiente del Poder Ejecutivo, pero deberá estar supervisado por el Poder Legislativo, que es realmente quien soporta la soberanía del pueblo. Además, tenemos que luchar para que los partidos tengan una ley en la que la democracia interna y la transparencia en su financiación esté bien clara. En España, si un gobernante no cumple las promesas que hizo durante su mandato, los ciudadanos no pueden hacer nada hasta el final del mandato. Mientras que tomas un país como Ecuador, cualquier electo, una persona que ha sido elegida en unas elecciones, no satisface a los electores a mitad de mandato, se hace lo que se llama un referéndum revocatorio. Si no hay satisfacción popular, a mitad de mandato ya se le puede retirar. Esto es un avance en términos democráticos, y estamos hablando de democracia. Bruselas avisa. Encontrar trabajo en España no garantiza salir de la pobreza. La población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en España debido al impacto de la crisis y al aumento del paro, según el informe anual publicado a finales de enero por el Ejecutivo Comunitario. Según este estudio de los españoles en riesgo de pobreza entre 18 y 59 años que encuentran un trabajo, solo 1 de cada 3 logra salir de la pobreza, proporción similar a la que se da en Grecia. Solo Rumanía y Bulgaria ofrecen cifras peores. El comisario de Empleo, Laszlo Andor, ha dicho: desafortunadamente no podemos decir que tener un trabajo equivale necesariamente a un estándar de vida decente. En España hemos llegado a la situación que denuncia este comisario de la Unión Europea, cumpliendo las órdenes de abaratar el despido y bajar los salarios. Estas órdenes han sido dadas por la propia Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. La reforma laboral de Fátima Báñez es el marco legal que permite este desastre. Según el informe de Oxfam, Gobernar para las élites, la desigualdad ha disminuido significativamente en América Latina durante la última década, gracias a una fiscalidad más progresiva, servicios públicos, protección social y empleo digno. La presión ciudadana ha sido fundamental en la consecución de este avance. Esto no es una fatalidad. Lo que estamos describiendo aquí es lo que está pasando. Y cada día un mayor número de personas están diciéndose a escala europea: esto no es soportable, porque esto no es democracia. Tenemos unas democracias limitadas, unas democracias que no están funcionando. Segundo, no es posible porque como individuo, como ciudadano, mi papel es casi nulo. Entonces no es normal. En una democracia el ciudadano tiene que participar, debe tener la posibilidad de participar. La Constitución que queremos debe garantizar unos servicios básicos para todos los ciudadanos: salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo, energías, agua, transporte, gas, y
que tengamos unos salarios y pensiones adecuados para una vida digna. Una economía que sea econonuestra, es decir, al servicio de los ciudadanos y sometida al control del poder legislativo y el poder judicial. Y una banca pública y un banco central bajo el control del legislativo que estén a favor de los ciudadanos y mantengan el control de la banca privada y del sistema financiero bajo la legalidad y la justicia. Pues la verdad que hay que desconfiar mucho de los medios convencionales porque efectivamente se han alineado, digamos, ¿no? con ese efectivamente pensamiento único que, como dice Ramonet, pues es como una doctrina viscosa, ¿no? Que lo penetra todo y que incluso aquellos que no estamos de acuerdo, pues nos encontramos muchas veces reaccionando o pensando en esa misma línea. Un lector responsable significa querer ser un ciudadano responsable y por tanto pues hay que hacer ese esfuerzo y eso hay que enseñarlo desde pequeños, es decir, hay que enseñarlo en las escuelas y hay que promover el que los niños se den cuenta de que tienen que tener espíritu crítico, que no se puede uno tragar todo lo que recibe. Si nosotros solo comemos porquería tendremos un cuerpo físico enfermo y si solo comemos porquería informativa pues solo tendremos un cuerpo social enfermo también. Por eso la Constitución debe de garantizar también la calidad de la información a través de un control de los medios de información desde un organismo independiente, lo mismo que se hace con los alimentos, sea también capaz de controlar la veracidad y la calidad de la información que se nos ofrece. En cierta medida, la agravación de la crisis acelera la llegada de este tipo de solución nueva, con nuevos actores políticos que están del lado de una verdadera democracia participativa y social. Ya para finalizar, vamos a resumir las medidas que queremos para conseguir una democracia real, participativa y transparente. Queremos una Constitución que defina un Estado democrático, laico, participativo y transparente, que garantice los derechos básicos de los ciudadanos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y un control democrático de la economía, que favorezca la revocación del gobierno y las leyes mediante iniciativas populares y referéndums, que establezca un poder legislativo con representación proporcional y un poder judicial independiente del Ejecutivo pero supervisado por el Legislativo, que establezca una banca pública y democrática al servicio de todos los ciudadanos, que prohíba la pertenencia del Estado español a alianzas militares y, sobre todo, que se cumpla. Y además, nueva ley electoral que incluya un sistema proporcional y circunscripciones que garanticen la igualdad de todos los votos, nueva ley de partidos que regule su democracia interna y su financiación transparente, ley de medios de comunicación que garantice los derechos de la audiencia, la calidad de la información y el derecho de réplica, que impida la privatización de los medios públicos y que cree un organismo que regule y controle con capacidad punitiva el comportamiento de los medios y su control por parte de la publicidad, los grandes accionistas y las administraciones públicas. Los próximos gobiernos tendrán que luchar naturalmente con el apoyo de los ciudadanos para conseguir que los organismos supranacionales, desde la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, se conviertan en instituciones democráticas, transparentes y participativas. También es verdad que todo esto lo conseguiremos entre todos y probablemente en la calle, y en los próximos vídeos hablaremos de políticas económicas y de justicia.